Vamos a continuar con nuestra serie de mensajes de las bienaventuranzas. Hemos estado hablando primeramente de aquellos que son pobres en espíritu. Y hemos estado hablando de las características del cristiano. Y los pobres del espíritu son aquellos que se declaran en bancarrota espiritual. Aquellos que necesitan reparar su crédito delante del Señor. Aquellos que reconocen delante de Dios que necesitan del Salvador. Luego hemos hablado de los que lloran. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Los que lloran son aquellos que se arrepienten y lloran por su condición pecaminosa delante de Dios. Ellos recibirán consolación. Ellos recibirán al Espíritu Santo de la promesa como sello, como el anticipo de su salvación. Hemos hablado también de bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Son aquellos que son humildes y además son fuertes como Moisés y así como el Señor Jesucristo. También hemos hablado que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, son los que tienen una lucha interior por hacer lo que es justo, los que tienen el deseo de las bendiciones espirituales del Señor y los que se dan cuenta de la necesidad que otros tienen de justicia. Y la anterior semana hemos hablado de bienaventurados los misericordiosos, son aquellos que tienen compasión activa, que le condonan al ofensor aquello que les ha ofendido y entienden la diferencia entre lo que es una ofrenda y lo que es la misericordia. Porque el Señor dice, no quiero ofrenda, antes prefiero misericordia. Él prefiere la misericordia antes de la ofrenda. Y el día de hoy vamos a hablar de bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces, cuando hablamos de esto, otra vez encontramos la primera palabra en esta frase y que afirma el Señor Jesucristo. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hemos hablado anteriormente que bienaventurado significa feliz, afortunado, bendecido, digno de ser felicitado, gozoso, dichoso y exitoso. El lenguaje español es bien variado y nos va a ayudar a entender más el amplio sentido de la palabra bienaventurado. Pero ¿por qué será el limpio de corazón bienaventurado? ¿Por qué será feliz? ¿Por qué será afortunado? ¿Por qué será bendecido? ¿Por qué será digno de ser felicitado? ¿Por qué será gozoso y exitoso aquel que es de limpio corazón? Hoy vamos a ver que hay una acepción más de la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado también trae encerrado un significado que habla de la prosperidad. Es aquel que ha quedado espiritualmente próspero. El bienaventurado no solamente es uno que es bendecido, feliz, digno de ser felicitado, afortunado, gozoso, dichoso y exitoso, sino también es prosperado. Aquel que es limpio de corazón, porque aquel verá a Dios. En el contexto de la palabra del Señor, en 3 Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 4, encontramos el anciano Acayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Esto es lo que escribe el apóstol Juan. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas de la misma manera que prospera tu alma. El bienaventurado también es prosperado, uno que alcanza la prosperidad espiritual. ¿Quién alcanza la prosperidad espiritual? Es aquel que ha encontrado la salvación de su alma y está seguro que un día va a morar en las mansiones celestiales con el Señor Jesucristo. Esa es la prosperidad del alma, porque esa alma estaba condenada al infierno. Ahora va a llegar a la gloria del Señor y va a vivir para siempre con el Señor. Pero en ese proceso, desde que conocemos al Señor Jesucristo, desde que nuestra alma encuentra al Señor Jesucristo, hasta que encontremos la santificación final allá en el cielo, ese proceso entre esos dos puntos es lo que es la prosperidad espiritual también. Cuando nosotros aprendemos a andar día tras día con el Señor, paso tras paso con el Señor, cuando nos esforzamos cada día para andar paso a paso con el Señor Jesucristo. Así que otra acepción de la palabra bienaventurado es prosperado, la prosperidad espiritual. O sea que felices, bendecidos, afortunados, dignos de ser felicitados, gozosos y dichosos, exitosos y prosperados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El alma prospera en la medida que entiende mejor la vida cristiana.
si cada día entiendes mejor la vida cristiana, si cada día entiendes mejor el carácter del Señor, has prosperado. Un bienaventurado es un prosperado cuando alcance su morada final celestial allá con el Señor. Pero ¿qué significa el limpio de corazón? Es la persona que ha sido santificada y apartada. Cuando Jesús habla de limpio de corazón, indudablemente está hablando de la santificación del creyente. Y hay tres acepciones de la palabra santificación. Esto se estudia en los seminarios, es bien clásico lo que les voy a decir, y además muchos de ustedes ya lo saben. La santificación es posicional cuando uno recibe al Salvador Jesucristo, porque la santificación significa ser apartado. Muchos cuando dicen santo, se imaginan un santito, ¿no? Pero la palabra de Dios cuando dice santo, significa que está apartado para Dios. Una persona que cree en el Señor Jesucristo es santo. Si usted le ha entregado su vida al Salvador Jesucristo, usted es santo. ¿Por qué? Porque usted está apartado para la gloria de Dios. Posicionalmente apartado para la gloria de Dios. Usted me dirá, pero pastor, yo no soy muy santo porque en la mañana me levanto y tengo estos problemas, y en la casa tengo estos problemas, y en el trabajo tengo estos problemas. Es cierto, pero usted, si ha creído en el Señor Jesucristo, es posicionalmente santo. Pero después, mientras usted aprende la vida cristiana, mientras más lee la palabra del Señor, mientras más se esfuerza después de leer, meditar y aplicar la palabra de Dios, usted va en este proceso de la santificación que se llama santificación progresiva. Cada día usted se hace más apartado para el Señor. Eso no significa que no interactúa con la sociedad. Interactúa con la sociedad. Pero se da cuenta su convicción clara, dónde están los límites por donde usted tiene que llevar su vida cristiana. Sabe usted las fronteras hasta dónde usted tiene que andar. Eso es la santificación progresiva. Pero un día partiremos a la presencia del Señor y el Señor vendrá por segunda vez y nos llevará y moraremos para siempre con Él después de un proceso bien largo que más tarde vamos a explicar, y será la santificación final, cuando definitivamente el Señor Jesucristo nos haya apartado del mundo y del pecado y nos coloque a su lado para vivir para siempre con Él. Así que cuando el Señor Jesucristo está hablando y dice, bienaventurados los limpios de corazón, definitivamente se está refiriendo a la santificación que el creyente sufre desde el momento en que le entrega su vida al Salvador Jesucristo. Bienaventurados los santificados, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados son aquellos que son limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Queridos hermanos, y dice en la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquel que no es limpio de corazón no va a ver al Señor. Pero ¿quién es capaz de limpiar su propio corazón? No hay nadie, dice la palabra del Señor, que no hay justo ni aun uno. No hay uno que pueda ser justo y limpiar su corazón por propio esfuerzo. Por más que uno se esfuerce y trate de hacer lo correcto, no califica de ser el limpio de corazón que va a ver a Dios, de lo cual está hablando el Señor Jesucristo. Los limpios de corazón son los que limpian su corazón con la sangre del Salvador Jesucristo. Son los cristianos que se santifican progresivamente todos los días. Son cristianos que no viven con culpa, o sea, son aquellos de limpia conciencia, que no tienen culpa que los rodea y que los aqueja. Pues si hay algo que nos aqueja en nuestro corazón, si hay algo que nos acusa en nuestra conciencia, no somos limpios de corazón. A veces es la batalla que libramos los seres humanos dentro de nuestro corazón. Si hay algo que nos acusa dentro de nuestro corazón, si hay algo que nos preocupa, que no hemos resuelto dentro de nuestro propio corazón, no somos limpios de corazón. Porque una limpia conciencia, hermanos, no es requisito para salvación. Porque si diremos solamente que el limpio de corazón es limpio de conciencia, estaríamos diciendo todos aquellos que se sienten en paz de su conciencia, ahora verán a Dios. O sea, que te sientas paz en tu conciencia no significa que vas a ver a Dios. Mira lo que dice la Escritura. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios, que la salvación es por gracia y la salvación es por fe. O sea, no solamente una limpia conciencia o una conciencia limpia nos va a hacer ver a Dios. O sea, no es suficiente que estés tranquilo en tu corazón. Mire, porque lo que se necesita es una conciencia limpia y una conciencia bíblica. Aquí tenemos que hablar un poquito de qué es la conciencia limpia y qué es la conciencia bíblica.
Hace mucho tiempo, antes de las luchas por los derechos civiles encabezadas por Martin Luther King aquí en los Estados Unidos, se consideraba que la esclavitud era normal en este país y en muchos países del mundo. Tal vez el último en liberar a los esclavos ha sido Sudáfrica. Pero muchos se sentían tranquilos, su conciencia no les molestaba con esto, no les molestaba. Igual iban a la iglesia, alababan a Dios, daban sus ofrendas, evangelizaban, pero no les molestaba su conciencia. Porque no es suficiente que esté en paz con tu conciencia, es necesario que la conciencia también sea bíblica. Porque nuestra conciencia no es referencia para poder guiar nuestra vida bien. Nuestra conciencia, cuando es bíblica y comparada con la palabra de Dios, entonces es la verdadera vara de medir de donde podemos decir esto sí es correcto, esto sí no es correcto, porque nuestra conciencia no solamente tiene que ser conciencia, sino tiene que ser también bíblica, ajustada a lo que dice la palabra de Dios, porque no nos molesta nuestra conciencia, las cosas están bien, tiene que ser bíblica. Así que por eso pueden existir conciencias que no son bíblicas. En este tiempo de elecciones, nosotros percibimos, yo veo las noticias, y percibo que a cada uno su conciencia le dice diferente. Por eso hay dos partidos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Los que están en el ala liberal y los que están en el ala conservador. A ambos lados creen que están en lo correcto y la Constitución dice que hay que respetar lo que piensa su conciencia, lo que dice su conciencia. Sin embargo, no siempre lo que dice su conciencia es bíblico lo que dice la palabra de Dios, porque a otros su conciencia les da más margen para hacer las cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Bienaventurados los limpios de corazón, porque aquellos verán a Dios. No está diciendo solamente los que su conciencia no les molesta, está hablando un poco más allá. Más allá, cuando la conciencia de verdad se ajusta a la palabra del Señor. Bienaventurados son aquellos limpios de corazón, ajustados a la palabra de Dios, porque estos van a ver a Dios. El hecho de que tu conciencia no te moleste no significa que es exactamente bíblico, porque en la palabra del Señor encontramos muchas cosas que nos hacen pensar al respecto. Así que necesitamos calibrar nuestra conciencia al patrón de medida que es la Biblia, que es la palabra de Dios, es la vara de medir. Por eso es que a veces tenemos conflictos. Porque yo a mi criterio y mi conciencia puedo pensar que esto es lo correcto y el otro puede pensar que el otro es lo correcto. Pero ¿dónde nos unimos? Cuando nosotros agarramos la palabra del Señor. Por eso Dios nos dio su palabra, para que nosotros nos comparemos a ella. Y no solamente con lo que dicta nuestra conciencia, sino con lo que dice la palabra de Dios. Y con lo que dice la verdadera, cierta e inerrante palabra de Dios. Hermanos, hay muchos que a veces piensan y dicen que eso es lo correcto. Mire lo que dice 1 Timoteo 3, 1 al 5, pero el versículo 2 voy a leer. Dice, por la hipocresía, dice, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán esto. ¿Qué está diciendo? Que la conciencia puede cauterizar. Puede llegar a pasar que lo que nosotros creamos sea correcto. Hasta podemos llegar a convencernos que nuestra propia mentira es correcto. Nuestro corazón se puede cauterizar. Y es por eso que nosotros necesitamos la palabra de Dios, la Biblia, para que nos haga volver al lugar donde nuestro corazón debe estar, porque dice la palabra del Señor, y el Señor Jesucristo lo dijo, bienaventurados los limpios de corazón, aquellos que no les acusa su conciencia, y que su conciencia además es bíblica, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea que los que limpian sus corazones con la sangre del Señor Jesucristo son aquellos que le han aceptado como su Salvador personal y viven confesando a aquel que hizo el sacrificio por ellos. Porque cuando uno ama al Señor Jesucristo y ofende a alguien o ofende a Dios y está seguro de su salvación, va a buscar el perdón de Dios porque quiere estar limpio de corazón. Porque vamos a ver un poquito más qué significa ver a Dios. Confiesan a los que han ofendido y al Señor. Los que reconocen el señorío del Señor Jesucristo, valga la redundancia, y le confiesan sus pecados. Los que reconocen a Dios como la única causa verdadera a seguir. A veces somos cristianos que seguimos otras causas.
Somos más activistas de otras causas que de la misma causa que es el Señor Jesucristo. Los que reconocen a Dios como el único poder verdadero existente, los que reconocen el señorío de Jesucristo, sabrán confesar sus pecados. Y es algo que tenemos pendiente con Dios cuando hacemos algo. Mire lo que dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y a la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No es suficiente que mantener nuestra conciencia limpia, sino que es necesario ajustar nuestra conciencia al patrón de la verdad, que es la palabra de Dios. A veces necesitamos calibración de nuestra conciencia. Es como el aire acondicionado, ¿ve? Si usted quiere 71 grados en su casa, usted va al termostato y cambia 71 grados. Eso significa ajustar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, la temperatura del Señor espiritual en nuestra vida. Y también vemos que los limpios de corazón, son aquellos que son limpios en la mente y en el corazón. En este lugar debe estar la convicción de la limpieza. En este lugar que la palabra de Dios llama corazón. Cuando la limpieza es aceptada por la mente y el subconsciente, lo que la psicología llama subconsciente, y asimilada en la totalidad del espíritu humano, entonces se puede ver lo que el Señor puede hacer, transformar nuestra vida. O sea, no es suficiente que la verdad de la palabra de Dios entre a nuestras mentes. Por eso vamos a ver que hay personas altamente educados, filósofos que conocen toda la sabiduría que se ha acumulado a lo largo de la humanidad. Y esa sabiduría está acumulada en su cerebro, guardado como en un disco duro. Pero todavía cometen errores tontos, porque esa sabiduría no ha llegado al corazón, se ha quedado en la cabeza. La erudición, aquel que domina una materia en cualquier área, no garantiza el cambio del corazón, porque son conocimientos que solamente llegan a la mente, se almacenan en la mente. Uno puede ser erudito en la palabra del Señor, uno puede ser erudito en cualquier área del conocimiento. Sin embargo, eso no significa el cambio y la transformación del corazón. Eso no significa que nosotros somos limpios de corazón. Somos limpios de corazón cuando hemos hecho que la palabra de Dios radique en nuestros corazones, en aquello que se llama el subconsciente, donde entra adentro y cuando reaccionamos desde adentro hacia afuera. Por eso vamos a encontrar que gente culta, que tiene conocimiento y que puede seguir actuando en contra de sus propios conocimientos. Dice, verán a Dios. ¿Cómo es posible ver a Dios si soy limpio de corazón? Hay varias maneras de ver a Dios. Y esto es lo increíble de entender la enseñanza del Señor Jesucristo. Él dijo, bienaventurados los de limpio corazón. No solamente aquellos que tienen la conciencia tranquila, sino que aquellos que tienen una conciencia tranquila y bíblica, porque ellos verán a Dios. Hay varias esferas cómo se puede ver a Dios. La primera es con la percepción espiritual. O sea, quiere decir que aquellos que son limpios de corazón, aquellos que han sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo, tendrán percepción espiritual para poder ver las cosas que Dios hace diariamente. Se les abrirá la percepción espiritual para que ellos puedan ver cómo Dios actúa diariamente. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, entonces nosotros somos limpiados por la sangre del Salvador Jesucristo por fe. Posicionalmente somos santos y posicionalmente ya le pertenecemos al Señor. Entonces los velos de nuestros ojos se quitan y podemos percibir la actuación de Dios en todas las cosas. Aun cuando manejamos por las calles y vemos la naturaleza tan linda, podemos captar la revelación natural de Dios, cómo Dios ha hecho tan hermoso universo, cómo Dios ha hecho tan lindas cosas, y a través de la propia naturaleza nos damos cuenta de la presencia de Dios, porque tenemos percepción espiritual. Los de limpio corazón son bienaventurados porque van a tener percepción espiritual, se van a dar cuenta de la actuación de Dios aún en los detalles más pequeños de su vida.
Aun cuando alguien te salude, vas a ver el rostro de Dios, vas a ver la presencia de Dios, que ninguna de las cosas que pasan en esta tierra son casualidad, sino que todo está en el programa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces los cristianos sufrimos de daltonismo espiritual. Se ha comprobado que los animales no ven a colores. Y en México y en mi país a veces, yo me acuerdo haber visto, pero casi ya ha muerto la tradición, en las corridas de toros, ¿no es cierto? Decían, no hay que vestirse de rojo porque el toro viene donde estás de rojo y te va a llevar. Ellos no ven a colores. Pero a veces los creyentes igual, somos daltónicos. No podemos ver las cosas que Dios está haciendo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos limpiando nuestro corazón. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados delante del Señor, no tenemos esa capacidad de percibir todos los pequeños detalles que Dios hace en la naturaleza, porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, no podemos describir a un Dios infinito en términos finitos. No podemos describir con palabras a un Dios que es tan grande. Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Querido hermano, tal vez, y amigo que has venido por primera vez, tal vez no has percibido las cosas de Dios. Pero Dios está diciendo que vas a ser bienaventurado si limpias tu corazón en la sangre del Salvador Jesucristo. Porque entonces podrás percibir, podrás ver a Dios. Te podrás dar cuenta en el más mínimo detalle de esta naturaleza cómo es que Dios actúa. Hasta cuando tu automóvil se libra de un accidente te vas a dar cuenta que Dios estaba allí. Y aun cuando tu automóvil se accidenta, como mi chivato la anterior semana, tú vas a ver la mano de Dios. Muchos dirán, pero ¿cómo perder una camioneta es la mano de Dios? Dios tiene su propósito. ¿Por qué lo hace? Cuando tú ves más allá, con la percepción espiritual, te vas a dar cuenta que en lugar de molestar, te vas a decir, Dios mío, gracias por haberte llevado al chivato. Y si los autos van al cielo, el chivato debe estar en el cielo. Queridos hermanos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es para los que no conocen la palabra del Señor. Había una época, cuando había la Guerra Fría entre los Estados Unidos y el bloque soviético, había mucha incredulidad. Un espíritu de incredulidad increíble en todo el mundo. Muchos decían, mire, yo voy a creer en Jesucristo, siempre y cuando me presentes a Jesucristo como un guerrillero. Yo voy a creer en el Señor Jesucristo, siempre y cuando me lo presentes delante de mí. Mostrame, ver para creer. Pero con ojos naturales no podemos percibir las cosas del Espíritu. Solamente los que son limpios de corazón, lavados por la sangre del Salvador Jesucristo, tienen la capacidad y tendrán la capacidad de ver a Dios en los más mínimos detalles. ¿Cuántos dicen amén? Si tú todavía no has experimentado o obtenido la salvación de Jesucristo, entonces no tienes la percepción espiritual. Y es el día de hoy que necesitas recibir a Cristo como tu Salvador personal, para que tus ojos sean abiertos y tú seas un bienaventurado, limpio de corazón, que puedas ver a Dios. Amén. ¿Cómo un creyente ve a Dios? A través de la comunión de la palabra y del Espíritu. Si tú ya eres creyente, necesitas ver a Dios en tu vida a través de la palabra de Dios. Pero los que califican para ver a Dios son aquellos que están limpios de corazón. O dicho de otra manera, aquellos que tienen la posibilidad de limpiar su corazón. Hermanos, cuando nosotros ya somos creyentes, pecamos, metemos la pata, cada día. Pero dice la palabra del Señor que tenemos abogado en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que si nosotros confesamos, dice, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice? Limpiarnos. Repitan todos. Limpiarnos. Una vez más. Limpiarnos. Dice que Él puede limpiarnos. Y dice Jesucristo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A veces los creyentes no ven a Dios en su vida. Dicen, pastor, yo oro, no pasa nada.
Pastor, yo a veces parece que Dios no estuviese conmigo. Parece que yo no soy cristiano, pastor. Claro. Si no nos limpiamos confesando nuestros pecados, si no nos damos la ducha espiritual, entonces no vamos a ver a Dios. Porque no vamos a poder percibir lo que Dios hace si nosotros no confesamos lo que nosotros hacemos, lo que hacemos mal. Aquellos que ya son hijos adoptivos de Dios son bienaventurados y tienen la capacidad de darse cuenta, además, y autoexaminarse su vida de pecados. Ellos tendrán la percepción espiritual y podrán ver la gloria de Dios actuando en su vida en los detalles más pequeños. Y tal vez podemos parafrasear así. Por eso el Señor Jesús dijo: bienaventurados, felices, afortunados, bendecidos, dignos de ser felicitados, gozosos, dichosos, exitosos y prósperos, aquellos que tienen esa posibilidad de limpiar sus corazones y ver la maravillosa actuación de Dios en sus vidas diarias y en la eternidad. Esos son aquellos que son limpios de corazón y van a poder ver a Dios. ¿Andas muy ocupado en las cosas de la vida? ¿Andas muy ocupado ganando dinero, pagando deudas, haciendo lo mejor para tus hijos? ¿Vives distraído en este mundo, con los valores de este mundo, donde todo se quiere instantáneo? Cuando no tenemos lo instantáneo nos frustramos. Pero bienaventurados aquellos que se limpian de todas las escorias de este mundo para detenerse y ver la actuación del gran y maravilloso Dios, vivo y verdadero, el que no miente, el que no cambia, el que no tiene límite de tiempo, el que es el alfa y el omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, Jesús el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Esos son bienaventurados, aquellos que se deshacen de todas las escorias que le pone el mundo. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dice también Salmo 119, 9 al 16, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si queremos ser limpios delante del Señor, para ver su rostro, para ver la voluntad de Dios actuando en nuestras vidas diariamente mientras llegamos a nuestras mansiones celestiales, dice la palabra de Dios que el joven limpiará su camino guardando la palabra del Señor. Y por otra parte, verán a Dios con los que vieron a Dios también. Vemos en la palabra del Señor que Adán y Eva vieron a Dios en un sentido. Porque Dios no tiene cuerpo, realmente. Pero ellos andaban en la presencia de Dios. Ellos podían estar con Dios porque no había pecado que se interponga entre Adán y Eva. Encontramos también que Moisés, cuando sube al monte del Sinaí para recibir las leyes, dice que bajó con un brillo que el pueblo al verle se caía. Porque aquel que quiere ver a Dios tiene que estar limpio de corazón. Y en una ocasión también el criado de Eliseo estaba asustado porque les rodearon a Eliseo los ejércitos de un rey. Y él dijo: Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos van a matar, están tantos aquí, nos van a matar. Y Eliseo dice: cállate, muchacho, tú no sabes en qué negocio estás conmigo. Señor, abrile por favor sus ojos a este mi criado. Y el Señor le abre sus ojos. Y el otro dice: yo no había visto esto, dice. Claro, porque para ver las cosas del Señor necesitamos la percepción espiritual que Dios nos da. Y cuando el criado de Eliseo ve, habían ángeles rodeando a Eliseo. Y entonces se cumple lo que dice la Escritura: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, querido hermano. Si tus ojos naturales no pueden ver las cosas, es necesario que seamos limpios de corazón, le entreguemos nuestra vida al Salvador Jesucristo, para que seamos lavados por la sangre del Cordero, y cuando seamos limpios de corazón, entonces veremos la gloria de Dios y podemos percibir lo que Dios puede hacer alrededor de nosotros. Amén. Hermanos, los que verán a Dios son los que le verán al Señor Jesucristo en su segunda venida. Aquellos limpios de corazón le verán al Señor. Dice la palabra del Señor que un día el Señor volverá. En Juan 14, 1 al 6 dice: yo voy pues a preparar lugar para vosotros, y un día volveré y les recogeré, y volveré por segunda vez.
Y dice también en Tesalonicenses: pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este se conoce como el gran rapto, ¿no? Antes del periodo de tribulación de 7 días, el Señor vendrá. Vendrá uno de estos días como ladrón en la noche. Yo no sé qué tú vas a estar haciendo en ese momento. Tal vez va a ser día domingo, hora del culto tal vez. Tal vez tú vas a estar afanado trabajando. ¿Cuánto más vas a colocar a la cuenta del banco? Pero ahí como ladrón el Señor vendrá en la noche. Tú no sabes cuándo va a venir. Pero los de limpio corazón califican para ver al Señor en su segunda venida. La Escritura dice que siempre debemos estar listos. Dice: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Primera Tesalonicenses 5, 4 al 6. Los de limpio corazón verán a Dios, verán al Señor Jesucristo en su segunda venida. En aquel momento los muertos en el Señor Jesucristo recibirán cuerpos celestiales. Dice que las tumbas se van a abrir y los muertos en Cristo van a resucitar. Y entonces el Señor vendrá. Pero después de esto vendrá un periodo de tribulación de 7 años, donde no ha habido ninguna cosa más difícil que esa época. El Evangelio de Cristo será predicado para muchas naciones, pero muchos tendrán que pagar con su vida para ir al cielo. Al final de este periodo de tribulación, el Señor retornará corporalmente con la iglesia, con los salvos en Cristo, con aquellos que resucitaron y con aquellos que estaban vivos. Y entonces armará un reino de 1000 años. Después de este reino de 1000 años, habrá una rebelión en este reino, pero el Señor Jesucristo triunfará sobre Satán. Y entonces los muertos en el Señor Jesucristo estarán en este reino. Pero los limpios de corazón podrán ver al Señor Jesucristo en su segunda venida. Y más tarde los limpios de corazón le verán al Señor en la eternidad. Avanzando un poco más en Apocalipsis, y dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Queridos hermanos, un día vendrá el Señor y nos llevará a su reino para siempre. Pero ¿quiénes verán al Señor? Los limpios de corazón, aquellos que han lavado sus vidas en la sangre del Cordero, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, han depositado su fe en el Señor Jesucristo y han decidido santificarse progresivamente para que un día, cuando venga el Señor, se presenten dignos delante de Él. Y dice también la Escritura en Apocalipsis 22, versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar las puertas de la ciudad. ¿No les parece muy parecido? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y esta Escritura dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Hay varias formas de ver a Dios. Si hay algo que nosotros podemos hacer cuando leemos la Escritura, es tratar de entender los insondables pensamientos del Señor Jesucristo. Porque cuando Él hablaba o hacía una afirmación como esta, cuando Él dice verán a Dios, realmente Él quiere significar todo. Tal vez no hay mente humana que pueda llegar a comprender cuáles son todos los significados que el Señor le ha querido dar cuando ha dicho verán a Dios. Pero verán a Dios significa percibirán a Dios si usted está limpio de corazón. Tal vez el día de hoy usted duda, tal vez duda de Dios, tal vez usted cree en su corazón que Dios no existe. Pero hay una sola manera de poder ver a Dios mientras no venga el reino de los cielos, de percibir a Dios, es creyendo en el Señor Jesucristo. Probando usted su fe, entregándole su vida al Salvador Jesucristo, usted puede percibir a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quieres percibir a Dios en tu vida? El día de hoy debes lavar tu corazón en la sangre poderosa del Salvador Jesucristo. Dile al Señor Jesús: quiero ver tu rostro. Dile al Señor Jesús: quiero ser limpio de corazón. Y reexamina tu corazón el día de hoy. Entrégale tu corazón al Señor.
Ponte a pensar si procuras vivir limpio de corazón, si tomas el beneficio de la confesión al Señor todos los días. Tal vez has puesto tus ojos en los estándares de tu conciencia y tu conciencia tal vez no es bíblica. Dile al Señor, hazme limpio de corazón, dame el hábito de confesar, dame un corazón limpio que te agrade, dame un corazón bíblico con una conciencia bíblica para que pueda obedecerte, para que pueda andar en tus caminos. Vamos a orar. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y el día de hoy, Señor, queremos orar nuestros corazones. Queremos, Señor, hablar de nuestro corazón hacia ti, Señor. Y queremos decirte, Señor, que nosotros entendemos lo que tú has querido decir, ser limpio de corazón. Entendemos, Señor, que tú querías, Señor, que nosotros percibamos cómo tú actúas en las cosas más sencillas de la vida. Y nosotros veremos tu rostro en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles de la vida. Lo veremos a través de la comunión entre nosotros, Señor, a través de la confesión. Lo veremos un día en tu segunda venida y cuando moremos contigo eternamente. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.